La encarnación, segunda parte. Romanos 8:3 es el texto más a menudo que fue utilizado por nuestros pioneros. Por nuestros pioneros adventistas del séptimo día, al estudiar el tema de la encarnación. Romanos 8:3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, condenó al pecado en la carne. La frase semejanza, la palabra semejanza es en griego homoioma, que significa forma, abstractamente parecido, semejanza, semejante o semejanza. Encontramos esa mismísima expresión homoioma que se utiliza en Filipenses 2:7, en donde leemos que Jesucristo o que Jesús fue hecho semejante a los hombres, homoioma. Y nuestros pioneros adventistas, ellos entendieron que esta frase semejanza no era una capa fina de barniz, sino en lugar de eso, que eso era la naturaleza misma de Cristo. La naturaleza misma de Cristo. Pero, ¿qué ha pasado con el transcurrir del tiempo? Con el devenir, ha ocurrido que un nuevo concepto de encarnación entró a nuestras filas. Haciendo un breve paréntesis, William Johnson, ex editor de la Review, utiliza el mismo texto para defender una posición opuesta a la de los pioneros. Johnson, él dice, citando Romanos 8:3, la frase homoioma, que significa idéntica, en la que se utiliza en Romanos 8:3, él dice que hablando de los paganos de su tiempo, Paul dice que ellos trocaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible y de animales de 4 pies y serpientes, citando Romanos 1:23. Obviamente, aquí el término griego no significa una similitud idéntica. Según la Adventist Review del 12 de agosto de 1993, página 4. Johnson declara que el silencio del Nuevo Testamento en este punto en específico es abrumador. Y recientemente Calvin Roach presentó ese mismo punto de vista en la Review. Roach era vicepresidente de la Asociación General. Él dice: en mi investigación me hace creer que Cristo nació con la pureza de Adán antes de haber caído. El 31 de marzo de 1994, la página 15, en la misma revista. Esta conclusión está en precisa oposición al concepto que tenían los pioneros.
de este movimiento. Así que vamos a embarcarnos en este viaje por la Biblia o a través de la Biblia y los testimonios para poder descubrir qué dicen las escrituras y los testimonios con respecto al tema. Citamos 1 de Timoteo 3:16. Dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. 1 de Timoteo 3:16. Isaías 7:14 dice: y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y cuando Dios le dio los 10 mandamientos a Israel, le dijo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el que te saqué de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre. Éxodo capítulo 20, versículo 2. La liberación de Israel de Egipto era un tipo de liberación del pecado. Antes de esa emancipación, Cristo le dijo a Moisés: he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. Éxodo capítulo 13, versículo 8. Cristo no podía traer liberación, no podía traer salvación desde el trono del cielo, sino que para darles libertad, sino que para darles salvación, Cristo debía descender hasta el lugar donde el hombre se encontraba. La palabra milenio o encarnación no se encuentran en las Sagradas Escrituras, pero estas palabras derivan de la palabra latina encarnis, que se traduce en carne o en carne. Por eso Romanos 8:3 es claro: ¿vino Jesús en carne y participó de la carne pecaminosa? Si nosotros tenemos el espíritu de los bereanos, un espíritu de disposición humilde, podremos encontrar gemas preciosas en la palabra, gemas preciosas en las escrituras, como referente a la naturaleza de Cristo. En la epístola a los Hebreos, Pablo comienza relacionando la semejanza de Cristo con Dios y luego, en ese mismo hilo de pensamiento, él expone la semejanza de Cristo con los hombres. Por eso Hebreos 2:9 dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos, porque convenía a aquel cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, y que habiendo llevado muchos hijos a la gloria, los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. La palabra griega para la palabra convenía es prepo, que define como apropiado, propio, es adecuado o es correcto. Y Mateo utiliza esta palabra para describir el diálogo entre Cristo y Juan el Bautista, que deja en claro, dice, le dijo Jesús: deja ahora, porque así conviene. Ahí encontramos la palabra prepo, así conviene, o en otras palabras, así es
es apropiado, es propio, es adecuado, es correcto, porque así nos conviene prepo cumplir toda justicia. Mateo 3:15. Pablo también utiliza, porque tal sumo sacerdote nos convenía prepo, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Entonces, ¿qué es lo que nos está tratando de decir el apóstol? ¿Qué nos está tratando de decir Pablo? En Hebreos 2:10, simplemente nos está diciendo que es apropiado, que es correcto, que es adecuado, que es justo que Cristo perfeccione por sus sufrimientos. Y Pablo continúa, así que por lo cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. ¿De qué participó Cristo? De carne y sangre, y Jesús. ¿De qué participaron los hijos? De carne y sangre, y Jesucristo también participó de lo mismo, de carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y para librar a todos por el temor de la muerte que estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Hebreos 2, 14 al 16. Cristo participó de la simiente de Abraham. No fue inmaculado con carne, sin pecado. Mientras que algunos aseveran que la traducción del versículo 16 no es la mejor, aquellos que condenan abiertamente la traducción de la King James, no mencionan que Pablo en Romanos 1:3 dice que nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, no inmaculado, no sin naturaleza pecaminosa. No obstante, Pablo va más allá para que el lector no tenga dudas con respecto al tema, que Jesucristo, nuestro Salvador, está junto con nosotros, está junto con nuestra humanidad, con nuestra naturaleza. Por lo cual, al tener la naturaleza humana caída, debía ser semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en cuanto a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Hebreos 2:17 y el 18. La palabra en el original griego debía es afeilo, que significa estar bajo obligación, estar bajo deber, moralmente fallar en el deber, deuda o deudor o necesario. Entonces, Jesucristo estaba obligado, estaba en deuda, estaba en obligación en tomar, ¿qué cosa? Nuestra naturaleza. Cristo debe ser entonces un sumo sacerdote misericordioso y fiel. Pablo dice que debía, el cual es deudor y que no debe evitar
que no debe evitar. No puede hacer una reconciliación para con el hombre a menos que tome lugar con él y que se haga en todas las cosas semejantes a él. No es cuestión de escoger qué tomar y qué no tomar. Él tenía el deber o estaba bajo la obligación de hacerlo, era deudor de, a menos que no tomara todo eso, él no estaba capacitado para poder batallar con las mismas tentaciones que los hombres son tentados. Él no podría haber simpatizado con ellos. Uno que nunca ha tenido hambre, nunca ha estado enfermo, nunca ha batallado con las tentaciones, no está completamente capacitado para simpatizar con aquellos que son afligidos, decía Andreasen. Uno puede preguntarse, ¿Dios no es omnisciente? ¿Debía Dios enviar a su Hijo a nuestro nivel para darse cuenta cuál sería nuestra experiencia? ¿Por qué Cristo debía tomar sobre su naturaleza inmaculada nuestra naturaleza pecaminosa para saber socorrer a los que fueran tentados? ¿Acaso Él como Dios no sabía? ¿Acaso Él como Dios no había creado la naturaleza humana? En primer lugar, la Biblia dice, o la Biblia declara, que la encarnación de Cristo, o en la encarnación de Cristo, Él se despojó a sí mismo, según Filipenses 2:7. En el griego, para morir por los... ¿Y por qué se despojó? Para morir por los pecados del hombre. Primero, Cristo debía despojarse de su inmortalidad para poder morir. Pero se humilló a sí mismo y se revistió de mortalidad. Escribió Elena G. de White en la Review en Herald del 5 de julio de 1887. Y en La fe por la cual vivo, la página 48. También Él se despojó de su omnisciencia, porque las Sagradas Escrituras declaran que Jesucristo crecía en sabiduría. Uno que tenía la sabiduría completa, la sabiduría perfecta, la sabiduría total, no podía haber crecido, pero Cristo crecía en sabiduría para con Dios y los hombres. Esto no podría haber sido si Cristo en su humanidad Él hubiese sido omnisciente. Es verdad. Esa verdad es vital, mis hermanos. A menos que luchemos con las mismas tentaciones, problemas y pruebas de aquellos a quienes tratamos de ayudar, seríamos tan torpes en entender sus pruebas. Además, la persona necesitada debe saber que el simpatizar por su propia experiencia puede contraponerse con su situación. Cuán difícil es ayudar a aquellos que le miran con el rostro cuajado de lágrimas, diciendo, usted no puede entender porque nunca ha estado en mi situación. El pecador que comprende que Jesús ha tomado su propia naturaleza pecaminosa puede cobrar valor por el simple hecho de que su Salvador conoce por experiencia, porque ha vivido en su carne, ha pasado la prueba
a la cual está sujeto el ser humano. Y por consiguiente, Él puede darnos la salida, puede capacitarnos para resistir la prueba. Él puede libertarnos, porque Él condenó al pecado en la carne. Él condenó al pecado en la carne, según Romanos 8:3. La Biblia declara que Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde y me volví atrás, ni me volví atrás, ni di mi cuerpo a los heridores y mi mejilla a los que me besaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y estupros. Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, narra el escritor del Evangelio de Mateo, el capítulo 8, versículo 17. Dios no eximió a Jesús, ni Él exigió ser eximido. Todas las experiencias de Cristo eran necesarias para que pudiera entender a sus hermanos, para que Él nos pudiera entender. Él debía ser tentado. Él estaba obligado a ser tentado, a resistir esa prueba. Él debía ser tentado en todo semejante a sus hermanos. Cristo, el eterno Hijo de Dios, se convirtió en Jesús, el Hijo del Hombre. Y hay muchas referencias bíblicas donde Jesucristo dijo el Hijo del Hombre y se refería a sí mismo, a su persona, el Hijo del Hombre, para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios. Cristo se hizo hombre a fin de redimir al hombre de la situación en que se encontraba. Génesis 6:3 dice, el hombre es carne. Y Juan 1:14 dice, y el Verbo fue hecho carne. El hombre es carne y el Verbo fue hecho carne, de la misma carne que fue hecho el hombre. Romanos 3:19 dice que el hombre está bajo la ley y Dios en su amor envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Gálatas 4:4. El hombre está bajo la maldición de la ley por haber desobedecido. Gálatas 3:10. Y Dios en su amor hizo que Cristo nos redimiera de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Gálatas 3:13. El hombre está vendido al pecado, dice Romanos 7:14. Y Jehová cargó sobre Cristo, sobre él, el pecado de todos nosotros. Isaías 53:9. El hombre tiene un cuerpo de pecado, Romanos 6:6. Y 2 Corintios 5:21 dice, y que por nosotros se hizo pecado. Vemos que debía ser semejante en todo a sus hermanos.
según Hebreos 2:17. Jones observó, y él dijo, pero jamás debemos olvidarlo. Debemos atesorarlo en nuestra mente y corazón, constantemente, para siempre. En nada de esto en lo que se refiere al hombre, a la carne, al pecado, a la maldición, que Cristo lo hizo por sí mismo, por su naturaleza original o su culpabilidad. Todo esto, Él fue hecho. Él tomó sobre sí la forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Cita Filipenses 2:7. En todo fue hecho. Él tomó sobre sí lo que antes no era, a fin de que el hombre pudiese ser ahora lo que no es. Él tomó lo que no era para que el hombre fuera lo que no era. Cristo no tenía un cuerpo pecaminoso, pero tomó ese cuerpo pecaminoso, esa naturaleza pecaminosa, para que el hombre con esa naturaleza pecaminosa llegara a tener un cuerpo victorioso, un cuerpo que había ganado la lucha sobre el pecado. El que estaba desde el principio con el Padre se despojó a sí mismo y se hizo carne como la carne de María, carne como la carne de María. Y aún así Jesús fue degradado al asumir esa carne. No se quedó allí, porque Lucas hace constatar que Él era el santo ser. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo ley, nacido de mujer bajo ley. Cristo debía nacer de una mujer, porque si hubiese sido hecho de un hombre, no se acercaría suficiente al género humano para ser el Salvador perfecto. Cristo tuvo que descender hasta el fondo. No podría habernos alcanzado si no lo hubiera hecho. En la visión, Jacob vio la escalera desde la tierra hasta el cielo. No se detuvo en uno de los escalones antes de llegar. En la escalera, esa escalera que Jacob vio en la visión, la representa a Cristo. Para que Cristo pudiera tocar al hombre en el lugar donde se encontraba, Cristo debía nacer de una mujer. Adán no fue engañado, sino la mujer. Y siendo ella engañada, incurrió en transgresión. 1 Timoteo 2:14. Y si Cristo hubiese sido solo un hombre, no podría haber alcanzado la meta, porque la mujer había pecado primero. Así que el pecado ya estaba en el mundo antes que Adán pecara. María no podría compartir con el embrión sagrado ninguna otra mezcla que la que ella poseía, una naturaleza caída, con la mayor de los protestantes, como la mayoría de los protestantes afirman que ellos no creen en el dogma católico de la Inmaculada Concepción, pero poco
se dan cuenta de que la enseñan. La mayoría de la gente piensa que tiene que ver con la concepción de Jesús, pero en lugar de eso, tiene que ver con la concepción de María. El dogma enseña, por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los benditos apóstoles Pedro y Pablo, y por nuestra autoridad declaramos y pronunciamos y definimos que la doctrina sostiene que la más exaltada Virgen María, en el primer instante de su concepción, por gracia especial y privilegio del Dios Todopoderoso en vista de los misterios, de los méritos de Cristo en el Salvador de la humanidad, fue preservada libre de toda mancha de pecado original. Ha sido revelada por Dios y por consiguiente debe ser firme y resueltamente creída por todos los fieles. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 214. De esta manera se enseña, se afirma que María nació sin pecado y fue resguardada, inmaculada, para que pudiera ser la madre de Cristo sin transmitirle una naturaleza caída, una naturaleza pecaminosa. Aunque la mayoría de los protestantes rechazan la Inmaculada Concepción de María, pero aceptan que Jesucristo nació con una naturaleza diferente. Y si fuera así, Jesucristo estaría muy lejos del tipo del Salvador que necesitamos. Estaría muy lejos del tipo de Salvador que necesitamos. No necesitamos un Salvador que esté distante de nosotros. Pues, hermanos, quisiera compartir un par de citas históricas del movimiento adventista, donde prueba cuál era nuestra cristología. La primera cita está en el libro titulado Las lecturas de la Biblia para el círculo familiar, una guía de referencia estándar entre los adventistas del séptimo día. Reflejaban las creencias de los pioneros adventistas y comentaban correctamente la enseñanza de la Biblia sobre la encarnación. Abro comillas, el texto dice: la idea de que Cristo fue el hijo de una madre inmaculada o sin pecado, que no heredó la tendencia al pecado y que por eso no pecó, lo remueve de la esfera de un mundo caído y del mismo lugar donde la ayuda es necesaria. En su aspecto humano, Cristo heredó justamente lo que cada hijo de Adán hereda, una naturaleza pecaminosa. En su aspecto divino, desde su misma concepción, Él fue engendrado y nació del Espíritu, y todo esto fue hecho para colocar al género humano una posición ventajosa y demostrar en la mismísima forma todo aquel que es nacido del Espíritu puede ganar las mismas victorias sobre el pecado en su carne pecaminosa. Lectura de la Biblia para el círculo familiar, la página 174 del año 1935. Esa declaración fue removida de dicho libro
en el año 1949, cuando al profesor Revoc le pidieron que revisara el libro. Y hoy la cita dice así: Jesucristo es el Hijo de Dios y el Hijo del hombre. Como un miembro de la familia humana debía ser en todo semejante a sus hermanos, a semejanza de carne de pecado. Precisamente, ¿hasta qué punto llega esa semejanza? Es un misterio. Y en la encarnación, que los hombres nunca han podido solucionar. La Biblia enseña claramente que Cristo fue tentado exactamente como los hombres, en todo como nosotros. Tal tentación necesariamente debía incluir la posibilidad de pecar. Pero Cristo no tenía pecado. No hay soporte en la Biblia para enseñar que la madre de Cristo, por medio de una concepción inmaculada, hubiese sido despojada de la herencia pecaminosa de la raza humana y por consiguiente su Hijo Sagrado fuera incapaz de pecar. Esta declaración, diluida, no toma ninguna posición clara acerca de la naturaleza, ya sea pre o post lapsus. Obviamente porque estaba preparando el camino para el diálogo con los teólogos evangélicos. Hermanos, la Reforma no terminó con Martín Lutero. La Reforma no ha sido extinguida. La enseñanza papal abunda no solo dentro de los confines del catolicismo y del protestantismo en general. El dogma católico de la encarnación es que Cristo no es realmente humano en todo. El dogma católico es que Cristo no tiene naturaleza pecaminosa. Ese es el dogma católico. Antes, al contrario, que Cristo tiene una naturaleza divina y muy remota a la de los pecadores. Él no está en posición de sentir las necesidades de los hombres. Ese no es el verdadero Cristo, sino es el falso Cristo, un Tamuz, a quien podemos clamar sin recibir socorro. Ese no es el Cristo de la Biblia. Ese no es el Cristo de nuestros pioneros. Ese no es el Cristo del movimiento profetizado en la Biblia. Ese no es el Cristo. Es un Cristo ajeno. Muchos han dicho que Cristo no está emparentado con Adán. Eso prueba que el Cristo de quien hablan, ellos no es el Cristo de la Biblia. Es un Cristo inventado por Roma. Es el Cristo inventado por el Papa. La fe del Hijo de Dios, la fe de Jesús, es que Dios envió a su Hijo unigénito en semejanza de carne de pecado. En semejanza de carne de pecado. La fe de Jesús es que Él debía ser semejante en todo a sus hermanos. La fe de Jesús es que Él tomó nuestras enfermedades y se compadeció de nuestras debilidades y fue tentado en todo según nuestra semejanza. Y si Él no fue tentado como somos tentados nosotros, como lo somos nosotros tentados en todo, entonces no fue como nosotros. La fe de Roma, en cuanto a la naturaleza de Cristo, de María y de nosotros mismos,
nace la idea de que la mente natural considera a Dios, considera que Dios es demasiado puro, demasiado santo para morar con nosotros. Y en nosotros y en nuestra naturaleza humana pecaminosa, en nuestra pecaminosidad, hemos ido demasiado lejos como para que Él en su pureza y santidad acuda a nosotros tal cual como somos. La fe de Jesús es aun cuando en nuestra pecaminosidad estamos muy distantes de Dios, en nuestra naturaleza humana que Él tomó, Él vino a nosotros juntamente donde nosotros estábamos. Fue al lugar, al encuentro donde estábamos. Aún siendo infinitamente puro y santo como Él es, y nosotros pecaminosos, degradados y perdidos, Él se hizo eso por nosotros, para poder llegar donde estábamos. Él, Cristo, por su Espíritu Santo, voluntariamente, debía llegar donde estábamos, para salvarnos, para purificarnos, para santificarnos. La fe de Roma es que nosotros debemos ser puros y santos para que Dios en modo alguno more con nosotros. La fe de Jesús es que Dios debe morar con nosotros y en nosotros para que podamos ser juntamente santos y puros. ¿Por qué todos los hombres no quieren un Salvador así? Algunos comprenden las implicaciones muy claras. Si Jesús venció con las mismas necesidades de nosotros, entonces es posible que el hombre en su naturaleza pecaminosa del ser humano obtenga una victoria total. Si Jesús hubiese vencido o si Jesús hubiese venido en cualquier otro o en cualquier otra naturaleza, ¿cómo podría esperar de nosotros aquello que obviamente Él no pudo hacer? La misma victoria que Jesús obtuvo en la caída, en la carne de pecado, Él desea reproducir en nuestras vidas, en nuestra carne. Jesús dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. Juan 5:30. Las palabras que yo os he hablado no son por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Juan 14:10. Podemos vencer como venció, dependiendo totalmente de la ayuda de Él, de su guía, de su fortaleza. Cristo ha prometido, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dios espera la victoria sobre el pecado en nuestra naturaleza humana caída. Para terminar, Cristo dominó el pecado en la carne, en la cual el pecado reinaba. En su encarnación,
Cristo invadió el trágico dominio del pecado. Invadió el trágico dominio del pecado, condenando al pecado allí donde estaba atrincherado. Eso significa que Dios emitió una sentencia sobre el pecado en el terreno mismo donde éste reclamaba para sí. Y eso es el tipo de victoria que nos ofrece. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana.